¿Saben qué es lo que me desagrada? Equivocarme, y más aún si es grabado para la posteridad, especialmente si sueno seguro de lo que digo y posiblemente esparzo desinformación. Algunos recordarán que en mi análisis de la primera temporada de Doctor Who clásico, dije que no había indicios de que el primer Doctor era humano, al menos no de forma directa, y que decir eso estaba mal y que el Doctor siempre fue pensado como un alienígena desde el principio. Si bien eso último más o menos medio no es mentira, las cosas no son tan blanco y negro como lo hice ver. Les juro que ese chiste no fue intencional. El video en cuestión ahora mismo es el más visto de mi canal, con 14.000 reproducciones, y si bien no lo odio, no todavía, me desespera que tenga este enorme error en él, o al menos yo lo veo como un error enorme. Estoy seguro de que este video no tendrá ni la mitad de la atención que han recibido los otros, y me molesta porque la gente verá mi error y no mi intento de proporcionar información más precisa, pero es lo mejor que puedo hacer. Perdón, si acaso alguien llegó aquí sin saber qué onda, empecemos desde el principio, el verdadero principio. Existe un memorándum escrito por C.E. Weber donde se detallan y discuten los diferentes aspectos que conformarán la serie. Hay mucho que decir sobre este documento, pero será para otro video, probablemente uno donde hable específicamente de los diferentes orígenes que han escrito para el personaje principal. Por ahora voy a resumir la parte importante. Cuando se describe al personaje llamado Doctor Who, se dice lo siguiente: un anciano frágil perdido en el espacio y el tiempo. Lo llaman así porque no saben quién es. Parece que no recuerda de dónde viene. Es sospechoso y es capaz de ser repentinamente maligno. Parece tener algún enemigo no especificado. Está buscando algo a la vez que huye de algo. Es bastante obvio que la intención original del personaje era ser misterioso, por eso nombraron así al programa, es una incógnita, y por eso la descripción es muy poco exacta. Sin embargo, también existe otro documento donde se dice que el Doctor tiene 650 años, y se refiere a sus compañeros como terrícolas. Si bien no es dicho directamente, me da la impresión de que el Doctor, siendo de otra raza, era una idea que ya se estaba barajeando en la época. Esto nos lleva al piloto de An Unearthly Child, el que no fue transmitido. Pidieron que se regrabara al no estar contentos con la producción y escritura. En esta versión del episodio, el Doctor y Susan directamente confirman que son del siglo 49 y que no pertenecen a nuestra especie ni a nuestro planeta. We are not of this race. We are not of this earth. Cut off from our own planet and our own people. I was born in the 49th century. En la segunda grabación, la que llegó a transmitirse, solo se menciona que son de una civilización de otro planeta y de otro tiempo. Children of my civilization would be insulted. I tolerate this century, but I don't enjoy it. Susan and I are cut off from our own planet. La verdad, sigo sosteniendo parte de mi argumento original. Siento que la mención de un planeta distinto ya te plantea la idea de que no son humanos, pero puedo admitir que parte de ese pensamiento me llega a la cabeza al estar familiarizado con el futuro del programa. En mi cabeza me parece más obvio de lo que debería, simplemente porque yo sé que el Doctor eventualmente confirmará ser un alienígena. Pero es importante recordar que en esta época la intención era que sus orígenes fueran vagos. Vaya, ni en los documentos que leí antes se decía explícitamente que era de otra especie. Pero ¿qué hay del resto del programa? ¿Cómo manejaron la identidad del Doctor de aquí en adelante? Vamos a revisar. Antes de todo, quiero decir que no le prestaré atención a las instancias donde solo se contradice la específica biología futura del Doctor. Por ejemplo, en Edge of Destruction, el Doctor se desmaya e Ian dice que su corazón sigue latiendo. Como todos sabemos, se supone que el Doctor tiene dos corazones, pero esta escena no desmiente que sea un alienígena, desmiente que sea un alienígena con dos corazones. Espero que se entendiera el punto. Pero sí, al principio lo más grande que se llegaba a desvelar es que el Doctor viene de otro tiempo y de otro planeta. The Doctor's from a different age, a different planet altogether. Grandfather and I don't come from Earth. De hecho, suelen enfatizar más el tiempo,
como si fuera la única gran diferencia que tienen el Doctor y Susan con los otros personajes. No se habla nunca de aspectos biológicos. Por ejemplo, cuando Susan le dice a David por qué no debería quedarse con él, ella solo menciona que viene de otra época, sin mencionar la diferencia en especie. I don't belong to this time. Aunque, o sea, bueno, eso no detuvo a su abuelo y a sus compañeras más adelante, pero aún así. En The Time Meddler conocemos al monje intruso. Se dice que viene del mismo lugar que el Doctor, pero cuando estos dos discuten acerca de cambiar el tiempo, hablan exclusivamente de la Tierra. Todos los objetos pertenecientes al monje, todos sus planes y las cosas que ha hecho, se relacionan únicamente con la Tierra. ¿Puedes ver esto como una contradicción de las veces que dijeron que el Doctor viene de otro planeta? O puedes argumentar que sí viene de otro planeta, pero es una colonia humana o algo del estilo. No es que se explique de todas formas. En Daleks Master Plan, un personaje dice directamente que el Doctor es una criatura de otra galaxia, diferente a sus compañeros. They were from Earth, I believe. Only two of them. And they are under the influence of some creature from another galaxy. He looked like an Earth creature. That's only a disguise. O sea, no se nos dice cómo conoce esta información, pero sí. En ese mismo serial ocurre algo curioso. En la historia, los Daleks tienen este artefacto llamado Destructor de Tiempo o Destructor Temporal. En el último episodio termina siendo activado, todo empieza a desintegrarse por envejecer aceleradamente, excepto el Doctor. Él logra sobrevivir este suceso. Cabe destacar que estaba siendo acompañado por una mujer de apariencia más joven y ella termina muerta por los efectos del Destructor de Tiempo. Quisiera decir que este es el primer indicio de la biología alienígena del Doctor, pero la historia no nos da una explicación de cómo sobrevivió. Puedes interpretarlo como otro de los sucesos extraños sin explicación que vemos en Daleks Master Plan. Más tarde, en The Massacre, el Doctor se sugiere la idea de volver a su propio planeta. No menciona necesariamente volver a su tiempo. Esto no nos indica nada por sí solo, pero combinando esto con los sucesos de Daleks Master Plan, se podría decir que se están inclinando más a la idea de que el Doctor es un alienígena. Luego, en The Savages, el Doctor casualmente dice esto. They are men, human beings, like you and me. No, bueno, se acabó la intriga, supongo. Y antes de que a alguien se le ocurra, esta no es una ocasión donde el Doctor finge ser humano para pasar desapercibido o algo así. Está hablando con gente de una civilización futura de otro planeta que conoce de sus viajes en el tiempo. Al final de The Tenth Planet, el primer Doctor cambia de apariencia, y si bien se puede suponer que aquí se pondría fin al misterio, no es así. En la siguiente historia, llamada The Power of the Daleks, no le dan un nombre al proceso que sufrió el Doctor. Este último solo dice que fue renovado. También se agrega que la TARDIS fue responsable de este evento, no dicen que fuera parte de su biología. Then you did change. Life depends on change and renewal. Oh, so that's it. You've been renewed, have you? That's it. I've been renewed. It's part of the TARDIS. Without it, I couldn't survive. Y curiosamente, en Tomb of the Cybermen, el segundo Doctor dice que, en términos terrestres, tiene 450 años. Si tomamos esto último considerando la explicación inicial que le dieron al cambio de rostro, parece que querían implicar que la TARDIS rejuvenece al Doctor cada tanto, y que por eso llegó a vivir todos esos años. Hasta donde sé, esta idea nunca se volvió a tocar, al menos no en un episodio de televisión. En Evil of the Daleks, los Daleks buscan extraer el factor humano de una persona. El Doctor se ofrece para salvar a su compañero, pero los Daleks no se lo permiten, alegando que él es más que un humano al haber viajado por el tiempo. You have traveled too much through time. You are more than human. Como si el Doctor hubiera sido un humano antes, hasta que algo en su cuerpo fue modificado al viajar por el tiempo. Este concepto tampoco se vuelve a mencionar nunca. En The Wheel in Space, el segundo Doctor recibe un examen médico y no parece haber algo fuera de lo común. Después de eso no hay otros ejemplos que yo haya podido encontrar en la era del segundo Doctor, excepto el más esperable. En el último serial de la sexta temporada y el último serial del segundo Doctor, llamado The War Games,
Vemos por primera vez a los Señores del Tiempo, es la primera aparición de ese nombre. Se menciona que el Doctor pertenece a los Señores del Tiempo y que son una especie distinta. We were both Time Lords. We both decided to leave our race. Desde ese punto en adelante, el Doctor sería tratado como un alienígena. Por ejemplo, en el serial que le sigue a The War Games llamado Spearhead from Space, la primera historia del tercer Doctor, se menciona más directamente que el Doctor es diferente a los humanos. His whole cardiovascular system is quite unlike anything I've ever seen, and I'm told his blood can't be identified. Como pueden ver, las cosas eran un poco más complicadas de lo que di a entender en ese primer video mío. Si bien hay más indicios sutiles y no tan sutiles de que el Doctor era un humano al principio, a veces se contradecían, pero al fin y al cabo hay más instancias que indican una descendencia humana. Por lo menos se puede decir que esa era la impresión que muchos escritores y espectadores tenían en la época, pues en los medios ajenos al programa de televisión, como en las tiras cómicas o en las películas de los Daleks con Peter Cushing, el Doctor es presentado como un simple inventor humano que creó la TARDIS. Si bien hoy en día productos como estos se ven como algo extraño y fuera de lugar con lo que conocemos de Doctor Who, no era necesariamente el caso en la época. Algunos de esos elementos se presentan en la serie misma, como aquella vez en la que el Doctor dice haber construido la TARDIS, en vez de haberla robado como se estableció después. It's been in the ship ever since I constructed it. Y también es curioso pensar en que la idea del Doctor teniendo descendencia humana se usaría una vez más en la película para televisión. Ahí el Doctor dice de forma súper casual que es mitad humano de parte de su madre, y por supuesto todo el mundo odió la idea y jamás se volvió a hablar de ello. Bueno, tengo entendido que en las novelas del octavo Doctor usaron este concepto, pero no las he leído, así que no sé. El guionista John Lickley ha mencionado sus motivaciones detrás de esta controversial decisión, y si bien no dice que su intención fuera darle una explicación al pasado humano del Doctor al principio de la serie, me hace preguntarme si es que era parte del razonamiento o solo fue casualidad. Si eres un fanático dedicado de Doctor Who, en algún momento habrás visto a alguien quejarse de la continuidad. Bueno, si eres un fan de Doctor Who, tal vez tú te has quejado de la continuidad, especialmente en años recientes, pero esa discusión es para otro día. Ya que estoy con el tema, déjenme terminar este video aclarando mi opinión acerca de la continuidad, porque estoy seguro que volveremos a esto en otra ocasión. Para mí, la continuidad en una obra no es la cosa más importante en el universo. Quisiera pensar que la mayoría de gente tiene entendido que un agujero argumental es perdonable dependiendo de qué tan grande y notorio sea y cuánto daño le causa a la historia. Por ejemplo, el 10º Doctor en The Satan Pit dice que las TARDISes no se construyen, se crecen, como si fueran plantas. Un par de temporadas más tarde, en The Doctor's Wife, el 11º Doctor construye una TARDIS rudimentaria. ¿Acaso este error es particularmente ofensivo? ¿Acaso es verdaderamente importante? ¿Acaso altera la esencia de estos dos episodios y le hace un daño irreparable a la fábrica del show? Muchos dirían que no, y yo soy uno de esos. Los episodios antes mencionados tienen razones narrativas para presentar estos conceptos, y ambos funcionan en su contexto. En The Satan Pit, el Doctor y Rose pierden acceso a la TARDIS y se quedan varados. Entonces se dice que las TARDISes se crecen para servir como explicación de por qué el Doctor no puede simplemente construir otra TARDIS y escapar. Y eso lleva a una conversación un tanto emocional donde los personajes intentan aceptar su realidad. Sirve para caracterizarlos y conocerlos. En The Doctor's Wife, la construcción de una TARDIS es un escenario que se les presenta a dos de los personajes porque es una situación donde lógicamente ambos tendrían experiencia, por lo que les sirve para trabajar juntos, discutir y crear una relación que le importe a la audiencia. Los propósitos individuales, las emociones y la utilidad narrativa para mí son mucho más importantes que una contradicción. Así que tengo problemas con los fans que se aferran y critican desmesuradamente la continuidad, pero también tengo problemas con el otro lado de la balanza, los fans que trivializan e invalidan todas las quejas hacia las contradicciones del show.
Estos fans suelen alegar que darle importancia a la consistencia es estúpido y que nada de eso importa porque la serie ha tenido varias contradicciones en el pasado, así que todo se vale. Creo que eso es bastante reduccionista. Si bien acabo de decir que no me interesa demasiado la continuidad, al tener mala continuidad en tu obra, estás castigando a los fans por poner atención y por ser apasionados. Y solo porque el show ha tenido agujeros antes, no significa que debas agregar más. Por supuesto, el problema de Doctor Who es que no es la obra de un solo autor. Tiene un pasado largo en el que han participado varios escritores distintos, y no es una historia continua con un mundo donde su propia lógica y sus reglas sean usadas para impulsar la trama a una conclusión fija. Todas las convenciones narrativas, como la regeneración o la TARDIS, son solo excusas para contar historias distintas cada semana. El show es episódico, por lo que tener un documento donde se archiven todos los pequeños detalles que se han acumulado a través de los años sería una tarea monumental. Es imposible que no haya contradicciones, lo entiendo. Por eso yo tengo esta regla personal de solo darle importancia a las contradicciones más graves, especialmente si son contradicciones que se hacen dentro de una misma era. Por ejemplo, se me hace más fácil perdonar una contradicción entre la era de Whittaker y la de Tennant que una contradicción entre la era de Capaldi y la era de Capaldi. Sí se me entendió, ¿no? Por lo tanto, la era de Hartnell es perfectamente criticable porque no podían mantener consistencia con un show que apenas tenía un par de temporadas. ¿Qué tanto daño hacen estos agujeros? Se los dejo a ustedes.